a todos. Hace días estoy preparando este video sobre las emociones y cómo las emociones nos pueden llegar a arruinar el día o arruinar la vida, dependiendo qué clase de emociones guardamos. Nosotros somos creados con emociones. Cuando Jesucristo estuvo aquí, caminó acá en la tierra con los apóstoles, Jesucristo tenía emociones porque Él se hizo hombre y se hizo carnal, se hizo carne. Para habitar aquí y para enseñarnos que no dejemos enseñorear esas emociones en nosotros, porque eso nos va a causar tristeza, nos va a arruinar la vida o nos va a hacer actuar como Dios no quiere que nosotros actuemos. Jesucristo, Él se airó, pero Él no pecó. Jesucristo lloró, Jesucristo se entristeció, Jesucristo fue movido aquí por las emociones, pero no dejó que esas emociones hicieran que Él pecara. Entonces, el tema de hoy son las emociones. Y tengo aquí, llorar, estar tristes, alegres, estar preocupados, etcétera, son emociones que son inevitables no tener, porque son emociones por ser seres humanos carnales, por vivir en la carne, por ser humanos, porque somos seres humanos. Nosotros acá les voy a compartir 3 clases de emociones, 3 o 4 clases de emociones, que de ahí, de esas 4 emociones se desprenden muchísimas más que nos pueden causar problemas a nosotros mismos, a los demás y a nosotros mismos también, porque todo tiene una causa y un efecto. Entonces, les voy a hablar sobre la emoción de la ira. Cuando nosotros tenemos ira, nosotros debemos aprender a pensar o a meditar antes de hablar. ¿Por qué? Porque somos muy dados con lanzar la ofensa sin pensar. O sea, actuamos con ira y eso nos lleva a hacerle daño a otro y por lo tanto a nosotros mismos, porque todo tiene una causa y un efecto. La ira es una emoción dañina que puede dañarnos, que nos estanca, que nos la ira nos suele también llevar a muchas enfermedades, inclusive hasta un cáncer. Cuando nosotros guardamos mucha ira y no vaciamos esas tristezas o esas incertidumbres y permanecemos con ira, eso se produce en enfermedades, en dolores de cabeza, en migrañas y en cánceres. Hay personas que tienen cánceres por guardar mucha ira, mucho rencor en su corazón y eso los carcome por dentro. Pensar para hablar, meditar antes de hablar, observarnos antes de hablar es muy importante para no actuar con rabia, para no actuar con la sangre caliente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ira, nosotros actuamos con la sangre muy caliente y por eso dañamos y destruimos y no sabemos actuar. De ahí se derivan muchas rupturas familiares, muchas rupturas interpersonales de amistades. Por actuar con ira también se acaban muchos matrimonios, muchos hogares, dañamos a nuestros hijos, cometemos muchos errores también financieros, de salud. ¿Por qué? Por no saber actuar, por dejarnos llevar por la ira. Bueno, el que tiene ira habla sin pensar. Ahí está el aprender a observarnos a nosotros mismos. Bueno, la otra emoción es la envidia. Lo que otro tiene, a usted no le sirve. Aún si lo tuvieras o aún si lo llegaras a tener.
¿Por qué? Porque cada uno tenemos sueños diferentes, tenemos metas diferentes, tenemos ideales diferentes de ver las cosas. Supongamos, yo tengo una casa y yo la decoro de una forma. Mi casa a otro no le sirve. ¿Por qué? Porque él va a querer otro cuarto diferente, la decoración diferente. Entonces, es lindo entender que cada uno luche por sus cosas. La envidia, revisémonos. La envidia no le puede ganar a la loca. Debemos aprender a revisarnos nosotros si nosotros hemos tenido envidia. Muchas veces al mirar es muy diferente a tener envidia, porque cuando nosotros, supongamos, admiramos el vestido de alguien o admiramos algo que alguien lo consiguió con esfuerzo y a nosotros nos gusta, pues nosotros nos alegramos por eso. Y eso no es envidia, eso es admirar. Pero cuando nosotros vemos algo en alguien y nos causa rabia, nos causa que esa persona no lo tenga, eso es envidia. La envidia juzga, critica, menosprecia al otro y está alejada de el que siente envidia aleja las bendiciones y la prosperidad que Dios tiene para él. La avaricia. El avaro es injusto, quiere todo para él, así tenga lo suficiente. El avaro quiere más de lo que tiene y no quiere compartirlo con nadie. Hay personas que suelen ser muy avaras. ¿Por qué? Porque están llenos de mucha prosperidad, muchas cosas, y ni disfrutan ellos eso, ni comparten con los demás. Simplemente son acumuladores, quieren acumular. Yo conozco en el transcurso de mi vida personas que han tenido mucho dinero y se visten mal, comen mal. ¿Por qué? Porque solo son acumuladores de dinero. Y hay un dicho que a mí me gusta, que no hay persona más pobre que aquella que tiene suficiente dinero y no sabe para qué es. La codicia puede coincidir. La codicia puede ocurrir repentinamente. Todos tiene un poder sobre ti. Puede llegar a tener un poder sobre nosotros. Una persona codiciosa simplemente es una persona que codicia a los demás, que quiere. Supongamos, en la Biblia hay palabras que dicen que no codiciar la mujer del prójimo, o sea, no desear la mujer del prójimo, no desear lo que el otro tiene, porque cuando nosotros deseamos lo que el otro tiene, eso se convierte en maldición para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos queriendo quitarle al otro lo que tiene para nosotros satisfacerlo. Entonces es tener mucho cuidado con eso. El estrés. El estrés, hay que tener mucho cuidado con el estrés. Acá como que me estoy enredando un poco. ¿Por qué hay que tener cuidado con el estrés? Porque el estrés se produce muchas veces por quietud, se produce muchas veces también por sentir envidia. El estrés también se produce porque guardamos cosas innecesarias en nuestra mente, porque no sabemos depurar lo malo y guardar lo bueno, porque muchas veces estamos con relaciones que no funcionan, muchas veces estamos repitiéndole de pronto a nuestros hijos cosas que ellos ya saben que no deben hacer y las hacen, pero ya no es nuestro deber estar repitiendo eso, porque nosotros a nuestros hijos, supongamos, si ya son adultos, nosotros los aconsejamos, y si ellos ya cometen un error, ya eso es problema de ellos, no de nosotros, porque nosotros los hemos guiado correctamente. Entonces no es dejarnos que eso nos produzca estrés. Tengo aquí, no me quiero perder porque aquí sí como que me estoy perdiendo. El estrés también es estar cómodos en la incomodidad. Nosotros muchas veces nos sentimos cómodos en un lugar, nos sentimos incómodos en un lugar, pero estamos muy cómodos, no queremos movernos para buscar la prosperidad y las bendiciones.
Como por ejemplo, queremos dinero, pero estamos muy cómodos con lo poquito que tenemos. Entonces ahí nos acomodamos y entonces no vamos a buscar las bendiciones. Bueno, el estrés también se produce por guardar cosas que debemos decir, cosas que hay que decir. ¿Cómo qué? Como cuando tenemos una relación de pareja con alguien y guardamos cosas que debemos decirle para poner en alto que no nos gusta y lo guardamos. Es saber decirlo correctamente para no guardar eso. El estrés también nos enferma. El estrés nos produce enfermedades, nos produce mucha ansiedad y nos puede llevar hasta la muerte. La solución para el estrés es ir a la presencia de Dios, es orar, es tener intimidad con Él, es también salir a disfrutar de lo que Él creó, de la naturaleza, también interactuar con los animales o con las personas. Cuando nosotros nos aislamos demasiado de las personas, también podemos llegar a sufrir estrés porque nosotros no estamos hechos para vivir solos. Es tener con quien compartir también, con personas correctas, con personas adecuadas. Bueno, el estrés también o sea, Dios aquí puso personas idóneas para todo. Puso doctores, puso psiquiatras, psicólogos que están guiados por Dios y que no son ellos las manos las que trabajan o su mente, sino Dios en ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés severo, debemos ir hacia esas personas. ¿Por qué? Porque esas son personas idóneas que Dios colocó para que guiara a las personas que tienen estrés, es buscar la ayuda. No podemos quedarnos, cuando el estrés ya está muy enseñorado en nosotros, muy arraigado, debemos buscar la ayuda de un profesional. Pedirle a Dios ayuda y consejo. Él siempre nos las dará. Él siempre nos las dará. El Espíritu Santo nos sabrá guiar. Cuando nosotros nos arrodillamos al Espíritu Santo y le pedimos a Él que nos guíe, Él nos guía. Es creer y ir a Él para no guardar esas cosas dañinas que solemos guardar. Es aprender a limpiar la mente, no albergar cosas sucias, cosas vanas, cosas innecesarias ahí, porque eso nos va a producir mucho estrés. Tenemos emociones, somos hechos de emociones, pero esas emociones son producidas por lo que hay afuera. De nosotros depende lo que nosotros guardemos. Nosotros, quiero explicarles bien, nosotros tenemos emociones, sí, pero ¿qué produce la envidia? ¿Qué produce la avaricia? ¿Qué produce el estrés? ¿Y qué produce la rabia? Son cosas externas, cosas de acá, de afuera del mundo, personas, circunstancias, algo que nos rodea, lugares en donde nos rodeamos, eso nos produce eso. De nosotros depende si nosotros guardamos esa suciedad en nuestra mente, si dejamos que eso nazca aquí y se crezca y la alimentemos. Entonces es aprender a no guardar cosas innecesarias. Nosotros nos hacemos daño albergando emociones negativas. Hay que pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a sacar y a limpiar todos los días nuestra casa. Esta es nuestra casa. Todo eso, mente, cuerpo, palabra. Hay que aprender a soltar y hablar con Dios. El estrés también es producido por la soledad. El estrés también se produce por estar mucho tiempo desocupado.
el tener malas relaciones interpersonales, el desorden. A mí hay algo que me produce mucho estrés y es tener mi casa desordenada o es ver mi cocina desordenada o el lugar donde yo habito desordenado. Yo pienso, Dios es un Dios de orden y como Dios es un Dios de orden, Dios se mueve en el orden. Si en nuestra mente hay orden, si en nuestro cuerpo hay orden, si en nuestro ser hay orden, pues Dios está ahí, Dios está moviéndose y Dios está feliz ahí danzando. Lo mismo que en nuestra casa. Si en nuestra casa no hay orden, si en nuestra casa hay malas palabras, si en nuestra casa hay contiendas, hay peleas frecuentes, todos los miembros de la casa están diario en peleas y en contiendas, pues Dios no habita ahí porque Dios es un Dios de orden. Y si nuestra casa también está sucia y cochina, pues Dios tampoco derrama sus bendiciones ahí porque Dios es un Dios de limpieza y de orden. ¿Cómo? Entonces, acá termino. El tener malas relaciones interpersonales nos produce estrés, el desorden también, ya hablamos del desorden, el hacer de... Bueno, entonces acá tengo unas preguntas para que nos hagamos todos, unas preguntas para que trabajemos con ellas. Ojalá cada uno, si llegaron hasta acá, las anoten porque son preguntas importantes. ¿Cómo hacer para liberarme de las malas emociones? ¿Cómo te conectas con el Espíritu Santo? ¿Cómo le oras a Dios? ¿Cómo te conectas con Dios? Y aquí termino. Esas preguntas hágaselas ustedes mismos, cada uno debemos saber cómo nos conectamos con Dios. Yo, por ejemplo, en la primera pregunta que hice, ¿cómo me libero de las malas emociones? Yo, por ejemplo, cuando a mí, porque es que todos somos humanos y todos tenemos malos pensamientos y esas emociones malucas que nos hacen entristecer o tener un día maluco. Entonces yo, para liberarme de las malas emociones, a mí me gusta danzar, a mí me gusta sonreír, a mí me gusta irme a caminar. En estos días no he podido ir a caminar porque estaba enferma, estuve muy indispuesta de la gripa y no podía hablar y tenía mucha fiebre, entonces me he cuidado, entonces no he salido a caminar, he hecho ejercicio aquí en mi casa, he subido escalas y esto. Entonces a mí eso me libera de las malas emociones. El hacer ejercicio, el caminar con mi perro, el apreciar las matas, echarle agüita, el trabajar, el hacer de comer, bueno, en disfrutar lo que me gusta. ¿Cómo me conecto con el Espíritu Santo? Yo cierro los ojos y yo le hablo y yo siento su presencia. Y todo lo que hago, lo hago como para Cristo, como para Dios. Entonces trato ahora de hacerlo así. Mi trabajo, las labores de mi casa, cómo atiendo a mi familia. ¿Y cómo le oro a Dios? Yo le oro en todo tiempo. Yo le oro cuando estoy trabajando, le oro cuando estoy limpiando, le oro cuando estoy haciendo de comer. Yo creo que todos tenemos una manera particular, especial de orarle a Dios. Y también lo hago de rodillas y yendo a la iglesia, participando en las cosas de Dios. Entonces esas preguntas son para que se las hagan ustedes y para que aprendamos cada uno a no guardar emociones dañinas, porque esas emociones que guardamos dañinas nos dañan la vida. Aquí les voy a compartir a Job 5, versículo 2. Y dice, el necio porque no lo tengo aquí. No, perdón. Salmo 37, versículo 1, versículo 2. Y dice, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque pronto serán cortados de raíz. Nosotros muchas veces sentimos envidia
por lo que de pronto una persona está haciendo cosas malas o está consiguiendo dinero, o haciendo cosas malas, haciendo trampa o siendo tramposos, o de pronto hombres que se acuestan con muchas mujeres, de pronto hay hombres que les dan envidia a eso, o mujeres que porque ven que una mujer tiene varias relaciones y son muy apetecidas, y muchas otras cosas, no sentir envidia por los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque las personas que hacen iniquidad no son felices. Nadie aquí que haga cosas malas, que esté en pecado, es feliz. Son felicidades ficticias, felicidades pasajeras. Entonces es tener en cuenta eso. Es aprender que si caminamos correctamente, eso nos da la llenura del Espíritu Santo, que es incalculable. Y el saber obrar bien en todo tiempo. Es en todo lo que hagamos, hacerlo como para Dios, para así caminar felices y tranquilos. Y cuando sintamos esos ataques, porque somos humanos y vamos a tener esos ataques de pronto de rabias, o el que sienta envidia, el que sea avaro, el que, bueno, todo lo que es pecado, es ir a la presencia de Dios y es crucificar eso, es aprender a crucificar esa carne. Ya Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, por todos los pecados. No nos atemos más nosotros a Él. Entonces hay que aprender mucho. Cada día hay que aprender mucho, y sin más, aquí los dejo. Analicemos todos estos puntos y no dejemos que por dejar que se enseñoree el pecado en nosotros tengamos un mal día, una mala semana o una mala vida. Y para peor, que no honremos a Dios con todo lo que hagamos, que eso es lo más triste, es no estar honrando a Dios en todo tiempo.